La sorpresa que tuvimos en esta visita a la Ruta Nacional 127 es de que se estaban haciendo unos drenes longitudinales. Estos drenes longitudinales tienen por objeto eliminar el agua que pueda penetrar por debajo de las losas y empezar a producir el bombeo. Para que se produzca el bombeo de losas se necesitan tres factores concurrentes. Que la base del hormigón sea una base bombeable, que haya un tránsito pesado importante que pueda producir la deformación y por lo tanto el bombeo de las losas, y presencia de agua en la interfase entre las losas de hormigón y la subbase del pavimento. Eliminando uno de estos tres factores, solucionamos el problema. Pero el tránsito pesado no lo podemos eliminar porque para eso construimos el camino, para soportar el tránsito pesado. Tampoco podemos eliminar, en este caso, que es un hecho existente, la subbase bombeable de un suelo limoso con cemento. Es una base muy bombeable y tampoco la podemos eliminar porque es un hecho existente. Sí podemos eliminar el agua y para eso se utilizan este sistema de drenaje. El sistema de drenaje que se estaba construyendo consiste en excavar una zanja longitudinal en ambos bordes del camino y esa zanja se excava haciendo primero un escarificado con escarificadores de la motoniveladora, con 2 o 3 escarificadores de manera de lograr escarificar el suelo de banquina en unos 50 o 60 centímetros de ancho. Después, con una herramienta soldada a la cuchilla de la motoniveladora, con el ancho de la zanja a excavar y la profundidad de la zanja a excavar, esa herramienta va soldada a la hoja de la motoniveladora y con eso se hace la excavación de ese suelo previamente escarificado de manera de facilitar el trabajo de esta otra herramienta adosada a la hoja de la motoniveladora. De todas maneras, la terminación se hacía con ayudantes, con para ancha, de manera de dejar bien terminada la zanja. A continuación, sobre esa zanja se volcaba el material que hace de dren, propiamente dicho, un material que en este caso consistía en una roca basáltica triturada que viene de la zona de Curuzucuatiá, en la provincia de Corrientes, de granulometría comprendida entre 3/4 de pulgada, 19 milímetros, y 38 milímetros, o sea, 1,5 pulgadas. Eso es lo que hace de dren, por el cual circula el agua que pueda penetrar a través de esa granulometría amplia y grande de la roca triturada. Esa roca se iba rellenando la zanja con esta roca mediante una pala cargadora que abastecía una tolva con una boca de descarga hacia la zanja. Esa tolva se iba moviendo a lo largo de la zanja y se iba rellenando la zanja en unos 30 a 35 centímetros de espesor. Previamente a la colocación de este material de trituración, de esta roca triturada, se rodeaba la zanja parcialmente con un material de geotextil para evitar la contaminación del dren propiamente dicho. Tengo que hacer acá una observación porque la parte de dren que daba sobre el suelo de la banquina, sobre la excavación exterior, digamos, no contra las losas sino contra el suelo de banquina, no se tapaba con el geotextil, cosa que para mí es un defecto. Para mí tendría que haber estado el geotextil rodeando todo el dren por los 4 costados. Y si hubiera un costado o un lado de esos 4 que no era necesario el geotextil, sería el lado superior, donde después, como vamos a decir más adelante, se colocaba una mezcla fáltica. Una vez rellenada la zanja,
con el material de trituración, se tapaba por la parte superior con el geotextil y a continuación se completaba el espesor de la zanja hasta la cota del borde de las losas de hormigón con una mezcla de concreto asfáltico elaborado en caliente que se traía en camiones volcadores con una terminadora esa terminadora evacuaba la mezcla de concreto asfáltico en el ancho de unos 50 centímetros y en un espesor de más o menos alrededor de 20 a 22 o 23 centímetros para completar el relleno de la zanja hasta la cota de las losas. O sea que en definitiva, una vez terminado, quedaba como si fuera una banquina de concreto asfáltico de 20 centímetros de espesor y de 50 centímetros de ancho. O sea, una banquina asfáltica de 50 centímetros. Eso se compactaba con rodillo neumático y con la rueda de las motoniveladoras. Y se terminaba con rodillo neumático. Hay que agregar que para evacuar el agua que pudiera entrar y circular por los drenes, cada 250 metros se hacía un dren transversal lateral que descargaba el agua colectada hacia el talud del terraplén. Bueno, queremos agregar solamente la importancia de estos drenes para nuestros futuros proyectos en pavimentos de hormigón, y yo diría también que tendríamos que considerarlos en nuestros proyectos con pavimentos asfálticos, con pavimentos flexibles, como les llamamos. Nosotros hacemos, tanto en pavimentos de hormigón como en pavimentos asfálticos, lo que yo llamaría pavimentos en batea. En batea, ¿por qué? Porque los suelos nuestros de la subrasante son suelos impermeables y los suelos de la banquina también son impermeables. O sea que nosotros rodeamos los paquetes estructurales, ya sean en pavimentos flexibles como en pavimentos de hormigón, los rodeamos de suelos impermeables hasta el nivel de la banquina. Y quiere decir que hacemos una batea, todo el agua que penetra ahí no tiene salida y termina afectando, en el caso de los pavimentos de hormigón, a las subbases bombeables, y en los casos de pavimentos flexibles termina afectando el agua que penetra a la subrasante y después sobrevienen los conocidos fisuración, bache en piel de cocodrilo, sobre todo bache de borde en piel de cocodrilo. Quiere decir que tenemos que pensar muy seriamente si no deberíamos hacer estos drenes laterales en nuestros proyectos, que no son tan costosos frente a la durabilidad de un pavimento. Si nosotros calculamos un pavimento flexible para 15 años y se nos rompe a los 5 o 6 años, y seguramente por efecto de la contaminación del agua que penetra a la subrasante, por las fisuras o por los bordes del pavimento, si no tienen máquina pavimentada, la construcción de drenes hay que pensarla si no es conveniente hacer. Este viaje a la ruta 127 en la provincia de Entre Ríos fue muy útil, y bueno, tendríamos que pensar en otras alternativas de cosas que se hacen en otras partes y que no las hacemos acá. Un panorama más amplio de la actividad vial en otras regiones y en otras vialidades, como es vialidad de la nación o podría ser vialidad de otra provincia, ¿no es cierto?